Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Hoy, en esta mañana, quiero compartir una palabra con ustedes de parte del Señor, que para mi vida ha sido de gran bendición. Y quiero compartirle algo que me acaba de suceder hace minutos, un testimonio, precisamente con respecto a esta palabra. En la mañana, acá, hoy, hace como 10 minutos, vino un hermanito de la congregación. Estábamos conversando, comencé a hablar de la palabra que Dios había puesto para la predicación. Y me llamó mucho la atención cómo recibía ese varón la palabra. Me daba la impresión de que estaba hablando con un niño, por la manera como él recibía la palabra. Él se gozaba como un niño, se reía, decía gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Y yo lo veía y me recordaba las palabras de Jesús, que tenemos que hacernos como niños. Y yo creo que eso en algunos de nosotros ha faltado, hacernos como niños. Bueno, le predicaba yo a él, pero con la reacción que él tenía yo fui ministrado de parte de Dios. A veces nosotros tenemos planes siempre en la vida, lo que queremos hacer para Dios, cómo vamos a predicar o cómo vamos a llevar la vida en Cristo. Y en eso no se basa la vida. La vida se basa en que le conozcamos a Él, en que nos acerquemos a Él y le conozcamos. Y que permitamos más bien que Dios se acerque a nuestras vidas. Pienso que la vida en Cristo es un proceso de entrega cada día. Es un morir es un menguar para que Él crezca. Y cada día pues Dios te va enseñando. La palabra en Miqueas nos habla de esto. No es tanto lo que yo quiero con Dios, sino lo que Dios quiere conmigo. Siempre decimos, yo quiero esto, yo quiero servir a Dios, yo quiero trabajar para Dios, yo quiero ser un evangelista, quiero ser un hombre famoso en Cristo, quiero llevar la palabra a las naciones. Pero la pregunta no debería ser qué quiero yo, sino qué quiere Dios conmigo. ¿Qué pide el Señor de mí? Ese sería el enfoque. Y Miqueas precisamente nos da la respuesta bíblicamente a lo que le estoy hablando. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oh hombre, Él te ha declarado, Él es Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Sabe que Dios habla a nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón? Y siempre nos declara lo que es bueno. Y dice la palabra acá, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas nos está pidiendo acá: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos a Dios. Hacer justicia, hermano, es conducirnos de la manera correcta. Es caminar sin el pecado. Es practicar lo que Dios nos demanda a nuestras vidas. Es hacer la voluntad de Dios. El hacer justicia es hablar de relaciones correctas. Primeramente, relaciones con Dios y en segundo lugar, relaciones con nuestro prójimo. Y estas relaciones están fundamentadas bajo la base del amor y el perdón. Así que Dios está demandando esto, hacer justicia en tu vida. También está demandando hacer misericordia. Y la misericordia no es otra cosa que condolerse del mal ajeno. Dios se condolió de nuestra miseria porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Así que de gracia recibimos, de gracia damos. Así que Dios quiere que nosotros
tengamos esa capacidad de tener compasión por el prójimo, que nos va a llevar al perdón, a perdonar a las personas. El amor de Dios nos va a inclinar a no guardar rencor, sino más bien a perdonar. Y en tercer lugar, humillarnos ante Dios. Bueno, humillarse es reconocer quién es Dios. Dios es el alfa y el omega, es el creador del universo. Dios tiene control sobre todo lo que existe. Él tiene el control de todo. Él hizo todo lo que vemos. Él hizo las tierras, los planetas. Él sostiene los planetas, sostiene el sol, sostiene la luna. Y nosotros delante de Él venimos a ser, como decía David, como los granos de la arena, menos que granos de la arena. Nuestra condición humana ciertamente es inferior a la de Dios. Pero esto no quiere decir que Dios no nos ama. Dios nos ama profundamente. Y humillarnos a Dios es vivir de acuerdo a su palabra también. Es amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos. Eso es humillarnos a Dios. Y reconocer que todo lo que tenemos en nuestra vida nos lo ha dado Él. Todo, absolutamente todo. En el Salmo 42, versículo 8, dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí nuevamente Dios nos está hablando a través del salmista. ¿Sabe que escoger la vida para Dios o hacer en nuestra propia fuerza acercarnos a Dios es religión? Y Dios quiere hacernos entender que hay un camino diferente, que no es que nosotros nos acerquemos, sino más bien que Dios se acerca a nosotros, que Dios nos visita, que nosotros tengamos el corazón para Él. En eso se basa la relación, en que seamos visitados, que seamos conocidos por Dios. La palabra conocer en el griego es ginosko, y eso implica que Dios viene y nos conoce, nos reconoce a nosotros. Y Dios quiere esa relación con Él. Dios quiere enseñarnos un camino diferente. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y Dios quiere enseñarnos a caminar, andar es una forma de vida. Enseñarnos a caminar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Dios va a fijar sus ojos en nosotros. En cada momento, donde estemos, en el lugar que estemos, Dios va a estar allí. Porque Él es una promesa, que Él nos va a enseñar el camino en que debemos andar, que nos va a hacer entender y que va a fijar sus ojos sobre nosotros. Entonces yo creo que ya hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros. El problema está en cómo hacerlo una realidad en nuestras vidas. Dios mismo nos dice que Él, como les dije, nos va a enseñar el camino. Así que, ¿por qué nos enseñará Él? ¿Y por qué nosotros no tomamos la iniciativa? Bueno, nosotros hemos venido tomando la iniciativa desde hace mucho tiempo, pero la palabra dice que a nosotros no nos corresponde caminar, ni siquiera dar el paso, sino que es Dios el Señor de nuestro camino. ¿Y por qué Él quiere enseñarnos esto? Bueno, en 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe que Dios tiene grandes cosas preparadas para los que le aman? ¿Y qué cosas son esas? Cosas sobrenaturales. Cosas que el mismo Dios nos ha preparado. Job, el capítulo 9, versículo 10, nos dice que Él, ¿quién es Él? Dios. Que Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. Son incontables sus maravillas. Y las ha preparado para nosotros, cosas sobrenaturales,
cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, esas son las que Dios tiene reservadas para nosotros. No son cosas carnales, no son cosas que conocemos, sino cosas espirituales que vienen del mismo Espíritu de Dios. En el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que Dios, aparte de todas las cosas, nos da su Espíritu. Aparte de todas las grandes bendiciones, nos da su Espíritu para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Bueno, lo que dice su palabra, seguir su palabra, lo que Dios nos ha hablado, porque todo lo que Dios nos ha declarado acá en su palabra, todo, absolutamente todo, es bueno. Si usted puede decir allí en su casa, Dios es bueno, porque Dios es verdaderamente bueno. Y Dios nos ha dicho que debemos hacer justicia. Tal vez hemos venido caminando de una manera diferente, tal vez hemos venido caminando en nuestros propios conceptos, en nuestras propias sabidurías, pero Dios quiere que caminemos de la manera correcta. Y la manera correcta, ¿cómo definir esto de la manera correcta? Bueno, la manera correcta está acá en la palabra de Dios. Es a la forma del Señor, es de acuerdo al propósito de Dios. Esa es la manera correcta. ¿Y cómo es esa manera? Sin pecado. Dios nos ha dado un espíritu superior para que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas. Y Dios nos está mandando precisamente a hacer su voluntad, a hacer justicia, a tener relaciones correctas, primeramente con Él. ¿Y cómo podemos tener relaciones correctas con Él? Alejándonos del pecado. ¿Y cómo nos podemos alejar del pecado? Bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar y nos va a quitar de nosotros el pecado. ¿Cómo? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario es la que limpia nuestros pecados. El Espíritu Santo nos va a dar revelación de que por la fe en Cristo Jesús son perdonados nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, bueno, hacer justicia es esto, tener una buena relación con Dios, restaurar la relación que estaba rota, que estaba perdida, y empezar a amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios de todo corazón y de toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, como dice allá en Deuteronomio 6:4. Así que si queremos hacer justicia, si queremos vivir a la manera que el Señor nos está demandando, pues debemos comenzar por amar a Dios, por acercarnos a Dios y a nuestro prójimo. Pero acercarnos para que Él nos ministre, para que Él nos conozca. No con intención de hacer, sino más bien de ser. Dios nos está invitando en este tiempo a ser misericordioso. Así como Él ha sido misericordioso con nosotros, Dios nos ha estado trabajando para que amemos la benignidad de Dios. Dios es benigno. Todo lo que viene de la mano de Dios es bueno. Dios se compadeció de nosotros. Se compadeció de nuestro pecado, del mal ajeno. Dios se compadeció del pecado que no tenía remedio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y envió a su Hijo, a Jesús de Nazaret, a su Hijo unigénito. Lo envió para que muriera por nosotros. Dígame si eso no es misericordia. Y Dios nos está demandando amar al prójimo con ese amor con que nos amó. Buenas relaciones, cada cosa está concatenado lo que nos está diciendo Dios acá en la palabra. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo con el amor ágape, no que amemos con espíritu de juicio, con espíritu de crítica, porque nosotros también venimos de allí.
Y Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. El amor que Dios desea que demos a nuestro prójimo es el amor incondicional que Él nos dio a nosotros. El amor que es sufrido, el amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es ansioso, el amor que no se envanece, el que no hace nada indebido, el que no busca lo suyo, el que no se irrita, el que no guarda rencor, aquel que no se goza de la injusticia, sino aquel que se goza de la verdad, el que todo lo sufre, el que todo lo cree, el que todo lo espera, el que todo lo soporta, el que nunca deja de ser. Con este amor cambiaremos el mundo. Con el amor de Jesús cambiaremos el mundo. Y cambiará nuestra vida para bien. Y para sentir este amor, tenemos que estar humillados ante Dios. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador y que Él nos rescató de nuestra manera de vivir. Nuestra mala y vana manera de vivir. Ahora, Dios ha tenido misericordia con nosotros. ¿Sabe que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios? Nuestra existencia se la debemos al Señor. Por su gracia, porque Él en su tiempo pensó en nosotros. Desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros. ¿Sabía usted que nosotros, cuando nuestro Padre nos engendró, salieron 10 millones de espermatozoides para fecundar el óvulo? Y por la gracia de Dios, tú fuiste fecundado. De esos 10 millones, Dios permitió que tú fecundaras el óvulo. Dígame si eso no es una cosa maravillosa. Dígame si eso no es hermoso, que Dios haya puesto en nosotros, entre 10 millones, te haya escogido a ti. Aparte de eso, imagínense, Dios nos dio la vida a cada uno de nosotros. No solamente, sino que nos puso padres amorosos. No solamente eso, sino que nos dio casa, nos dio trabajo, nos dio comida. Todo eso viene de Dios. Y nosotros éramos insignificantes. Éramos como los granos de la arena del mar comparados delante de Dios. Pero Dios lo hizo de esa manera por su infinito amor. Siendo Él tan grande, siendo Él tan poderoso, siendo Él tan maravilloso, se humilló por nosotros hasta la muerte de cruz por el infinito amor. Y Dios no quiere que sigamos viviendo ya en nuestra antigua manera de vivir. Antes éramos sabios en nuestra propia opinión. Antes nos apoyábamos en nuestra propia prudencia. Dios no quiere que le tengamos miedo. El Señor no quiere que le tengamos miedo porque vamos a recibir un castigo. No. El Señor quiere que le amemos reverencialmente, que le temamos reverencialmente, que no querramos herir su corazón y que nos apartemos del mal. Así que humillarnos es tener la sabiduría de Dios, la cual va a ser medicina a nuestro propio cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Humillarnos es saber que Él todo lo puede, que Él gobierna, que Él es el soberano y que Él tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Él dijo, fijaré, es una promesa de Dios, y sobre ti fijaré mis ojos. Así que donde quiera que yo me vaya, donde quiera que yo camine, haga lo que haga, Dios tiene sus ojos fijados en ti, porque para Él tú eres especial tesoro. Así que aquí está, es sencillo lo que Dios quiere de nosotros. Y entender esto va a ser de sabiduría y protección para nuestras vidas. Dios quiere que vivamos una vida especial dentro de los propósitos de Él para que podamos heredar sus promesas. Dios está enseñándonos esto. Solo que a veces el hombre que es natural no entiende estas cosas.
En otro tiempo no entendíamos estas cosas, hermano. En otro tiempo buscamos a Dios en nuestra propia manera de vivir. Hasta que un día vino el Espíritu Santo y nos reveló la gracia de Dios. Por eso es necesario recibir al Espíritu de Dios, para que Él nos enseñe las grandes cosas que Él tiene reservadas, para que nos muestre las grandes maravillas que Dios tiene reservadas para nuestra vida. Dios quiere que entiendas esta manera de vivir a la cual te está llamando. Dios no quiere de ti nada sino tu corazón. Dios no quiere, ni siquiera quiere que hagas el trabajo para Él en tu fuerza, sino que Él te va a enseñar. Entonces yo creo que lo más fácil es dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por el Señor, decirle: Señor, aquí estoy, muéstrame, enséñame, que yo haré. Y aunque queremos grandes cosas, no es malo que queramos hacer grandes cosas para Dios. No es malo que hagamos planes para Dios. Es bueno hacer los planes, siempre y cuando, como dice la palabra allá en Proverbios 16:1, que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de nuestra lengua. Así que no es malo que hagamos planes, pero esperemos que Dios nos dé la respuesta y haga lo que debe hacer en nuestras vidas. Así que si queremos tener mejores planes, si queremos que los planes se hagan de la mejor manera, debemos dejar que Dios nos guíe. ¿Sabe por qué? Porque en Jeremías 29:11 dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Es sencillo. Dios quiere, en primer lugar, que le invoquemos, que le llamemos y que vengamos a Él. La palabra dice que si yo me acerco a Él, Él se acercará a nosotros, y que oremos. Simplemente es hablar con Él, que hablemos con Él. Y dice la palabra que nos escuchará. Que le busquemos, porque le vamos a encontrar. Cuando le buscamos de todo nuestro corazón, entonces Él será hallado por nosotros. Y entonces quitará esa cautividad. Reconozcamos que sin Dios estamos muertos y tenemos gran necesidad de Él. Es sencillo, ¿verdad? Yo creo que es algo muy sencillo. No es tan complicado. Pero nosotros siempre nos complicamos la vida. Siempre queremos hacer. Siempre queremos hacer más. Pareciera que no descansamos. Todo el tiempo andamos como el ratoncito Speedy González. No sé si, creo que era un ratoncito que corría mucho y se la pasaba haciendo muchas cosas. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere simplemente que le busquemos de todo corazón. Que le pidamos de todo corazón. Entonces va a cambiar nuestras vidas. Con esto voy concluyendo. Hace muchos años no le conocía, pero tenía eso en mi corazón. O sí le conocía, pero no había hecho confesión de fe, era un muchacho. Pero yo siempre le decía: Señor, ni siquiera le llamaba Señor, le llamaba Chuchú. Y le decía: Chuchú, mira lo que me pasa, esto. Y me tocaba viajar y a veces no tenía pasaje. Y le decía: Señor, en la carretera, ayúdame, envíame el vehículo que me traslade. Y siempre estuvo el Señor allí. Y por eso esta palabra me llama la atención, que si le buscamos, le encontramos. Solo tenemos que tener el deseo profundo en nuestro corazón. Y una oportunidad dije: voy a salir y te voy a buscar.
y te voy a encontrar y nunca más te voy a dejar. Esa fue una promesa que yo le hice. Aún no había recibido al Espíritu Santo, o por lo menos no había hecho la confesión. Pero eso fue un pacto que yo hice antes de conocerle. Y sabe, si es verdad, no lo encontré yo, Él me encontró a mí. Yo salí a buscarlo, no sabía dónde estaba. Y ciertamente yo no lo encontré, gloria a Dios. Él me encontró a mí. Y Dios solamente está esperando de ti que le diga, no sé dónde estás, pero te voy a buscar de corazón. Y créelo, Dios te va a encontrar. El Señor te va a encontrar. Así que búscale, porque Él te va a encontrar. Y le encontré cuando yo no le conocía. Así que si no le conoces, gloria a Dios. Si hasta ahora no le has conocido, gloria a Dios, porque Él te va a encontrar, porque tú le vas a buscar de corazón. ¿Cuántos están dispuestos a buscar a Dios de corazón? No importa cómo te llames, no importa en la situación que te encuentres. Si le buscas, te aseguro que le vas a encontrar. Dios te bendiga.